Y en las últimas semanas hemos visto al ministro de Justicia, Kuno Libarona, hablar de una reforma para bajar la edad de imputabilidad de los menores, ¿no? Y ahí siempre se genera una discusión. Hay debate. Donde, bueno, los menores pueden ser, son punibles igual que los adultos. Hay un eslogan que utiliza el gobierno nacional que es delito de adulto, pena de adulto, para hablar de esta baja de imputabilidad que implica que hasta los menores de 13 años también puedan ser imputables con esta reforma que busca el gobierno nacional y que ya tiene estado parlamentario. Vamos a consultar sobre este tema a la defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Nación, Marisa Graham. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor. Tu primera lectura sobre este tema, que para el gobierno es vendido, yo decía, con este eslogan, delito de adulto, pena de adulto. Bueno, a ver, dos cosas. Primero, que yo hasta ayer a la noche, por lo menos, salvo que haya pasado, que haya entrado hoy, estado parlamentario no tiene y yo no tengo el proyecto. Bueno, hay un proyecto de la bancada de la Libertad Avanza que está presentado. Sí, ese es uno, pero hay muchos otros también de otras bancadas. Muchos bajan la edad, otros no, pero en relación al eslogan, yo partiría de la base que como eslogan uno puede, qué sé yo, tuvo tantos eslogan en tantos años, ahora como eslogan es inconstitucional y además también va contra todas las convenciones que tenemos ratificadas de derechos humanos, empezando por la Convención sobre los Derechos del Niño. No es cierto que no es posible que a delito de adulto pena de adulto, porque primero habría que ver cuántos y de a qué edad empiezan a cometer los niños delitos que cometen los adultos. Primer punto, ¿no? Claro, por ejemplo, la definición de delito de adulto, empezando por el principio. Exactamente, ¿qué es un delito de adulto? ¿Qué sé yo? Un nene de 4 años hace un abusa sexualmente de la compañerita del jardín de infantes, cosa que he escuchado también, por eso lo digo. Entonces, a mí me parece que por un lado yo dejaría el eslogan, porque el eslogan es como muchos otros. Es eso, claro. Gracias. Y ahora, Marisa, ¿qué problemas vos planteabas? Que evidentemente hay algunos problemas de la baja de la edad de imputabilidad y asimilarla a lo que sería una pena de adulto, que eso sería contradictorio con algunas, no sé, vos mencionabas los derechos de los niños. Está en la Constitución, primero, está la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño dice que cada Estado parte tiene que señalar una edad por debajo de la cual considera que no puede penalizar, para decirlo fácilmente, a los niños, niñas y adolescentes. Pero después, esa misma convención tiene y constituye en el año 89 un comité de los derechos del niño, al cual nosotros como país, cada 5 años presentamos un informe de gestión para ver en qué edad, cómo vamos cumpliendo con esa convención. Ese comité emite observaciones generales. Esas observaciones generales son las que le van diciendo a los países cómo interpretar y cómo aplicar la convención. Y en relación a la edad, la observación general 24 del comité dice que la edad no puede estar por debajo de los 14 y que los países que tenemos 15 o 16 años de edad no podemos bajarla, porque los derechos humanos nunca pueden ser regresivos. Vos podés avanzar pero no retroceder. Eso es lo que dice formalmente el comité. Ahora, también habría que pensar en qué pasa en la vida real. Yo diría dos cosas para los que nos están escuchando.
A nadie, a mí tampoco, nos gusta que ni nos roben, ni nos saquen la cartera, ni el celular, ni que nos pongan, nos amenacen con un arma y mucho menos que dañen a algún ser querido o a nosotros mismos. A nadie, todos queremos más seguridad, todos queremos una sociedad menos violenta y bajar los índices de criminalidad. Ahora, lo que tenemos que ver es cuáles son los números que nosotros tenemos. Y yo creo también que a eslogan contra eslogan, decirle a la sociedad, a nosotros, a todos nosotros, que por bajar la edad a los 12, a los 8, a los 14, va a haber menos delitos contra la propiedad, ni hablar, menos delitos de sangre, como se llaman, homicidios en ocasión de robo, etcétera. Va a bajar y la señora va a andar más tranquila por la calle con su cartera hablando con su celular por Corrientes y Florida, o que el señor o la señora cuando entra el auto al garage en el conurbano tiene menos posibilidades de que le roben, solo por el hecho de haber bajado la edad. Eso no va a suceder. Marisa. Entonces, sí. En algún punto es bastante obvio que esto que marcás es tan obvio que cuesta imaginar que el proyecto, que todavía no se conoce en detalle, del Gobierno Nacional, se circunscriba específicamente solo a esta medida. De hecho, es un proyecto viejo de Patricia Bullrich, sobre el que ha hablado mucho, sobre el que ha hablado mucho y que ella misma prometió ese primer proyecto que vamos a mandar al Congreso después de la ley de bases. En ese camino están. La pregunta es si existe algún contexto del proyecto posible en el que esa baja de la ley de imputabilidad, digamos a 14, eventualmente 13, 14 años, ¿tendría algún sentido? ¿Existe algún contexto posible que la haga razonable esa medida o no tiene posibilidades directamente? Mira, a ver, nosotros como defensorías, y cuando digo nosotros, digo la Defensoría Nacional y las defensorías provinciales, junto con la Defensoría General de la Nación y otros organismos, nos oponemos a cualquier baja de la edad. En particular, ¿sabes por qué? Además, ¿saben por qué? Porque es cortar la cadena por el eslabón más débil, claramente, ¿no? A mí me hablan de ¿qué pasa cuando le dan un arma? ¿No? Sea quien sea, no voy a decir cualquiera, puede ser un delincuente como algunos otros que a veces también le dan armas a los niños, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces vamos a agarrar al niño y el que le dio el arma, el que le dio una 9 milímetros, nadie lo va a buscar a ese señor que... Bueno, hay un argumento muy debatible y muy discutible. El argumento oficial es, en realidad lo que se trata es de quitarle una herramienta, perdón por la expresión porque estamos hablando de niños, pero es quitarle un instrumento a los adultos para cometer delitos, porque ya no pueden mandar chicos porque el chico también es imputable. No, a ver, no van a si yo bajo la edad, digamos cualquier disparate, yo bajo la edad a los 9, buscarán a los niños de 8, si bajo la edad a los 14, buscarán a los de 13, y si bajo a los de 12, a los de 11. A ver, a mí me parece que más allá de estoy hablando, hay una cantidad de cuestiones jurídicas que la hacen, jurídicas, constitucionales y convencionales que lo hacen imposible, incluso las propias observaciones que nos hace el Comité de los Derechos del Niño a nosotros como país, no a las observaciones generales que le hace a todos los estados. Eso lo hace imposible. Pero más allá de eso, hablemos de la realidad, ¿no? De lo que le pasa a lo que nos pasa a nosotros, lo que queremos, en qué sociedad queremos vivir. A ver, si vos me decís, no hay que hacer nada con un pibito o una pibita de 14 años o de 15 que mata a alguien, yo te diría, no es que no hay que hacer nada, hay que hacer algo. Ahora, las buenas prácticas, no en la República Argentina, sino en el mundo, dicen que a ese niño, o a esa chica, o ese chico, o ese adolescente que comete ese delito, por ejemplo, un homicidio en ocasión de robo, lo que nosotros tenemos que hacer es cualquier otra cosa menos acercarla al derecho penal. Mira, hace no mucho, mejor dicho, el propio ministro de Justicia, en un artículo que salió en Clarín, pero además yo lo escuché personalmente y además lo escuché en la radio,
él mismo dice, él dice, yo estoy pensando en el castigo, no en la pena sino en el castigo, y él mismo dijo, yo no voy a encerrar a un pibe de 14 años en las instituciones que yo conozco porque no resuelvo nada con ese chico, al contrario, si empezó, como dice la ministra de Seguridad, su carrera delictiva, entre comillas, lo que hago es que haga una carrera express, le hago hacer un magíster, porque claramente, ¿no?, las cárceles de adultos no son espacios ni para los adultos, digo, en las condiciones que están, pero menos aún para los niños. Exactamente, entonces habría que pensar primero en políticas de prevención. Mira, desde que yo asumí en el 1 de marzo del 2020 y mucho antes en todas las gestiones en las que estuve y además como abogada y trabajando siempre en este tema hace ya décadas, vengo diciendo la República Argentina tiene dos problemas en infancia y adolescencia. El primer tramo, que por suerte ya hemos avanzado mucho, que es de primera infancia, y de 12 en adelante, 13 en adelante. No hay políticas dirigidas a los adolescentes y a las adolescentes. La escuela expulsa, el club expulsa. Yo escuché a una directora de escuela, no todas, la mayoría no, por supuesto, estoy hablando de una, que escuché en un Zoom en plena pandemia decir, bueno, la pandemia hizo como una selección natural, quedaron en la escuela secundaria los que tenían que quedar. Entonces, mientras no tengamos sobre todo para los adolescentes, porque en la República Argentina la escuela primaria está como está muy metida en la cultura. Marisa, nos quedamos sin tiempo porque se nos termina el noticiero. Sí, perdón. No, al contrario, te proponemos convocarte nuevamente porque la discusión va a seguir, sobre todo cuando llegue el proyecto, y además porque una ley penal juvenil, más allá de la edad, tiene muchas cosas, también es garantizar el debido proceso para los menores, que seguramente estaremos hablando en un futuro. Así que te agradecemos muchísimo tu tiempo, Marisa, que tengas muy buenos días. Gracias a ustedes, chau. Hasta luego. Y estamos, nos quedamos sin tiempo. Es un debate muy interesante que atraviesa a todos los sectores. Vamos a seguir hablando sobre el tema cuando finalmente el ministro presente el proyecto de ley, ¿no? Así es, un debate que promete ser muy intenso y nos vamos. Volvemos mañana a las